solamente que el nombre moderno, solo que el nombre moderno en estos tiempos es comprensión lectora. Pues. Ya, a ver, aquí dice concepto de comprensión lectora. A ver, la lectura está considerada como la actividad, miren eso, la actividad más importante. No es una actividad, es la actividad más importante que se realiza en todo el proceso de aprendizaje, de real aprendizaje. O sea, si uno no sabe leer, no está haciendo nada, pues, ¿no? Entonces, la lectura es la actividad, ¿no? Esta comprensión lectora es la actividad más importante, ¿no? La actividad más importante en el proceso de aprendizaje. Por eso es que inclusive hasta los ciegos les han inventado el alfabeto braille para que puedan leer, porque si el que no sabe leer no va a aprender, pues, ¿no? Erróneamente, miren esto, se cree que leer consiste solo en observar el texto y descifrarlo. Hay gente que cree que lees el texto, te copias la información y ya está haciendo lectura. Eso no es lectura. Nunca eso fue lectura. Eso no es comprensión lectora. Eso será memorismo de datos, transcripción de datos, pero comprensión lectora es esto, miren. En cambio, ese proceso el leer es el proceso intelectual. Es un proceso intelectual por medio del cual se comprende el sentido de eso, o sea, qué cosa quiere decir un autor, cuál es su intención. Si uno percibe esa intención, entonces ya uno está aprendiendo a leer. ¿Ya? Por favor, lecturas no es, lo que se hace normalmente es saber el texto, la pregunta uno, la C, y el profe explica la clave C o explica la A, eso no es lectura. Lectura es que yo, desde mi lugar en el universo, como adolescente, pueda percibir la intención del autor. Por eso que hoy día les voy a pedir que participen. Dice acá, la palabra texto en latín significa tejido, claro, de modo tal que un texto es un tejido de 8 palabras. Pero este texto, por favor, este texto, esta es la esencia, este texto expresa ideas. Sí es cierto que el texto está compuesto de palabras, pero yo no debo entender las palabras, sino debería entender las ideas, que son las partes del texto. En toda lectura hay grados o niveles de comprensión. Claro, claro, hay grados o niveles de comprensión. Eso es cierto. Por ejemplo, el Ministerio de Educación de Perú pone tres niveles. Acá están los tres. ¿Ya? Estos son los 3 niveles. Hay un nivel, el básico, ¿no? Captación del sentido literal. Escríbelo si quieres. ¿Qué dice el autor? O sea, ¿qué dice el autor que afirma? Y yo lo copio o lo parafraseo en alguna alternativa. Hay otro que es el nivel de interpretación o comprensión propiamente dicho. Ese es el nivel que viene más en el examen de admisión. ¿Ya? Y en el examen del COAR también. Y este viene poquito, en nuestros exámenes más viene ya a nivel posgrado, ¿no? La valoración o la lectura crítica. Son los 3 niveles. Con que ustedes entiendan, hagan, practiquen y resuelvan estos 2 niveles, el examen le va a ser fácil. ¿Ya? A ver. Captación del sentido. Este nivel consiste en la decodificación o desciframiento que se hace un texto. O sea, ¿qué dice el texto? Y ahí está la pregunta, ahí está la clave. Literal, tienes que escribir, tienes que copiar y lo máximo que puede pasar es que la clave esté parafraseada con respecto al texto. Y para los que no dominan el concepto parafraseo implica la expresión similar a otra puesta en el texto. O sea, cuando uno parafrasea, lo que cambia es la forma, más no el fondo. Cambia la escritura de las palabras, pero el fondo sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Segundo sentido, interpretación o comprensión propiamente dicha. El propósito de la lectura en su real dimensión se logra si reconocemos la idea principal del texto. Claro. Si reconocemos la idea principal del texto, ya hemos ganado un montón. Y una cosita para los que van a pasar el examen fácilmente. ¿Todos los textos tienen o no un mensaje? Sí. ¿Todos los textos se apoyan en la idea principal? Sí. Otra pregunta. La idea principal, para todos, ¿eh? La idea principal
tengo que inventarla yo, tengo que crearla yo, o la idea principal está en el texto. Vamos, Se los encuentra escucho. en el texto. Tenemos que deducir. Bueno, Por lo tanto, mi nivel no es de creatividad, sino mi nivel es de reconocimiento. Ahora, para los que son quejosos, llorones, ¿no? Lo que pasa es que en un examen, en un texto de examen, por ejemplo, la idea principal está escrita en 3, 4 líneas y en la clave está escrita en media línea. Entonces ahí voy a hacer uso de mi capacidad de síntesis o mi capacidad de parafraseo. O sea, no vayan a pensar que la idea principal tiene que estar copiada, tiene que estar transcrita en la clave. No, no, eso no pasa necesariamente. Si reconocemos, dice, el propósito de una lectura en su real dimensión se logra si reconocemos la idea principal del texto y lo que el autor ha querido decir, o lo que decía, su intencionalidad, para qué escribió. Si llegamos a este grado de comprensión, podemos hablar de una compenetración entre el lector y el texto. O sea, ya el lector se metió al texto, ya le captó el nudo, la esencia del texto. Tercero, la valoración o lectura crítica. Si se ha entendido un texto y luego se hace juicio de valor, si es bueno, malo, falso, verdadero, justo, injusto, ya estamos ante una lectura crítica. O sea, hay que hacer juicio de valor. Y para ese juicio de valor hay que tener capacidad de opinión y capacidad de sustentación de esa opinión. Yo puedo decir que el texto es falso, sí, pero tiene que decir por qué. Profesor, pero es injusto lo que dice, sí, ¿por qué? Pero es que es malo eso, ¿por qué? O sea, ahí tiene que haber una razón. Si hay una razón, si hay un argumento, entonces tu valoración crítica es correcta. Pero si no tienes un argumento, es muy endeble. Y ahora, ese argumento siempre va a estar referido al texto, o sea, la referencia siempre va a ser el texto. No va a ser en función de lo que tú sabes, lo que tú opinas, sino en función del texto. ¿Ya? Si se ha entendido el texto y luego se hace un juicio de valoración, ya estamos ante una lectura crítica. Por favor, y lo crítico no implica fijarse en el defecto de los demás, sino crítico es cuestionar, pensar, crítica, oponerse a un texto, estar a favor de un texto. En ese nivel el lector estará en capacidad de juzgar, ¿ves? El lector estará en capacidad de juzgar, de hacer deducciones y llegar a conclusiones. El nivel valorativo sin duda está más allá de lo literal o interpretativo, correcto. En base al siguiente texto, vamos a ejemplificar los niveles de lectura. Acá está el texto, ¿ya? Mira, acá está el texto, tú lo vas a leer y acá hay del nivel literal, mira cuántas preguntas hay, 3. Del nivel de comprensión propiamente dicho, hay otras 2 preguntas. Estás mirando, ¿no? Y el nivel de la valoración crítica, hay 2 preguntas, la 6 y la 7. ¿Ya? A ver, por favor, lee y mándame tu clave. Vamos, repito, al chat, al chat. Tenemos que leer.
Profe, ya enviamos. Ya, a ver, vamos a ver. Hasta las 7, ¿no? Sí, sí, envíen, por favor, envíen, envíen. Si quieren, envíen las 7 o envíen una por una, no hay problema. Muy bien, muy bien. Xiomara Betsabe Cubas. Juan Alfonso Vega. Estrella Vilches. Ya, muy bien. Ya, ahí estamos bien, creo, ¿ah? A ver, quiero preguntar, ¿alguien, por favor, alguien me puede ayudar con el texto? ¿Alguien ha entendido el texto? ¿Nadie? Porque la voy a pasar si no han entendido el texto, ¿ah? ¿Alguien puede resumir el texto? ¿Alguien? Profesor, A ver, ¿cómo estás, Xiomara? Buenas noches. buenas noches, profesor. Ya, mira, Mm, una habilidad que un alumno debe lograr para un examen como el que dan ustedes es sintetizar el texto. Pero para sintetizarlo primero hay que analizarlo. ¿Qué es analizarlo? Yo me doy cuenta, por ejemplo, que hasta acá, está siguiendo mi puntero, hasta acá la palabra tierra es un párrafo, continúa el texto, pasa a punto de partida a sacar la palabra comunicado oficial, el segundo párrafo, continúa el texto aquí hasta noviembre del 80, tercer párrafo, y aquí hasta enfatizar la amenaza, cuarto párrafo. Entonces, si yo me fijo solo en eso, me estaría dando cuenta que hay 4 ideas. Entonces, de esas 4 ideas, yo extraigo una expresión simple, sencilla, una frase, una oración, luego junto todas esas frases o oraciones y ya tengo la síntesis. Es importante porque el alumno en textos no debe aprender a reconocer la clave, sino a sintetizar, a clarificar, a simplificar un texto. Eso tenemos que aprender. Si no aprendemos, acá en la clase vamos a insertar una pregunta, dos, tres, a veces todas, pero vamos al examen y no nos va bien, entonces la gente no entiende, pero si yo en la academia entendía las claves, lo que dice es aprender a atacar un texto. Y una sugerencia que yo hago es la siguiente, leo el texto, lo leo de manera general, leo sin detenerme hasta el final, y si es necesario le hago una segunda leída, y en la segunda leída sí subrayo. Profe, ¿y qué subraya? Dos cosas básicas. Muchos de ustedes me van a entender lo que voy a decir.
Si tiene, por ejemplo, este primer párrafo, tú subrayas el sujeto y el predicado. Si ustedes han leído esto es el primer párrafito de quién habla, de la Voyager 1. ¿Sí? ¿Y qué dice de esa Voyager 1? Que se convirtió, eso es lo que dice, en el artefacto humano que más lejos ha llegado hasta ahora. Es el artefacto humano que más lejos ha llegado hasta ahora. Entonces ya tengo eso. ¿Qué dice todo ese párrafito? Que el Voyager 1 se convirtió en el artefacto humano que más lejos ha llegado hasta ahora. ¿Ves? Estoy simplificando. Eso es vital. Ya, Xiomara, te escucho. A ver, haz una síntesis a tu estilo, a tu manera, con tus palabras. Yo te escucho, vamos. Bueno, profesor, nos habla sobre la sonda espacial estadounidense enviada a los planetas exteriores, número 1, la Voyager 1, Ya. que superó el kilometraje enviado por la sonda Pioneer. Y también nos dice que es un gran logro porque se mantiene a mucha distancia de la Tierra y también del Sol. Por lo tanto, es muy difícil mantenerlas con electricidad. Así que es un gran invento. Otra cosa que nos dice fue que fue la fecha en que fue lanzada, que fue desde el Cabo Cañaveral, Florida, el 5 de septiembre de 1977. ¿Antes que nazca tu mamá o tu mamá ya había nacido? Mi mamá no había nacido. Ya ves, ya ves. Y también nos dice que es una misión que representa hasta la actualidad un reto técnico que no es igualado hasta ahora. Sí, correcto. Ahora una pregunta, está bien, está bien. Hablan de que la Voyager representa pues el adelanto de la humanidad. Ahora, ¿te imaginas que mandásemos una nave hoy día? Superaría esa Voyager, ¿no? Porque la tecnología y la ciencia han avanzado un montón de 77, ya son casi 43 años. Ahora una cosita, esa Voyager 1, esos ya son detalles porque ya me has dicho tú lo principal, esa Voyager 1 ¿se comunica o no con la Tierra? Dímelo. Xiomara, Sí, profesor, sí se comunica. ¿a través de qué? ¿De celular? Bueno, eso no lo sé, la verdad, pero... No, es que en el texto está. Yo no quiero que tú seas astrónoma, está en el texto. Está en el texto. Yo por eso te acabo de preguntar, oye, ¿se comunica? Sí, profesor, pero se comunica y el profesor no puede inventar nada, porque ni el profesor ni tú saben astronomía. Eso tiene se que ser en el comunica a texto. través de una señal de radio, profesor. Así es, muy bien. ¿Y cómo se puede comprobar qué tan lejos está? Porque dice que esa señal de radio viaja a la velocidad de la luz, ¿sí? Y que esa señal, ¿cuánto demora? 9 horas en llegar a la Tierra. O sea, está lejísimo, está casi en el extremo de la Vía Láctea. Y entonces, por eso es que el texto dice que ahí hace mucho frío y no hay forma de conseguir electricidad. Aunque yo sospecho que los capos de estos tiempos aprovecharán por ahí un agujerito negro que esté cerca para que le dé energía pues a la boya y a cualquier artefacto que mandemos, ¿no? Aunque eso no lo dice el texto. Ahora, una ventaja para el examen que vas a dar, Xiomara, es el siguiente. En una prueba de lectura como la que vas a dar, yo te pregunto, ¿ah? Yo te pregunto, en un examen como el que vas a dar, ¿es necesario tener conocimientos previos del tema abordado o no es necesario? Te estoy escuchando. Xiomara. No es, bueno, respecto a las técnicas de lectura, en caso de comprensión lectora, sí. La técnica, sí. Pero, No, me refiero al pero respecto contenido. Al al contenido. contenido, no, porque se supone que las preguntas que nos van a venir están todas en el texto. Oh, exacto. Eso se llama madurez para leer. O sea, yo no puedo ir llorando, es que a mí no me gusta, por ejemplo, imagínate filosofía y yo lloro. Es que me ha venido un texto de filosofía. Esto es niñería, pues. Porque yo no tengo que saber el contenido. Lo que sí debería dominar son técnicas, estrategias para atacar un texto. Pero el contenido no es necesario, porque lo que tú dices, y creo que te expresas mal, no es que se supone que está ahí, no. Las preguntas están referidas al texto. O sea, las preguntas no son extratextuales, están referidas al contenido textual. Y por eso es importante que algunos de ustedes entiendan, ojalá que muchos, que no es necesario tener conocimiento a priori, un conocimiento previo del tema abordado, del contenido, porque el contexto está ahí. Imagínate, yo no sabía que existía la Voyager
Pero ahora, ahí ya entendí que es la Voyager. Y la Pioneer es otra nave. Pero ya la Voyager la superó. Ya. Una preguntita. Yo no sé si eso te vaya a venir en tu examen. ¿Quién crees que escribió el texto número 1, el que acabas de leer? ¿Un economista, un médico o un filósofo? ¿Quién crees? ¿Cuál será la ocupación del que escribió ese texto? Xiomara. Un astrónomo, profesor. Claro, debe ser un astrónomo. Y yo más que astrónomo diría un físico, un científico. ¿Por qué no diría yo astrónomo? Porque el astrónomo estudia los astros. ¿Y este texto habla de los astros o de una nave espacial humana? Profe, yo más bien diría, superándolo a usted, que podría ser un astrónomo o un físico. Sí, correcto. Ya está. Xiomara, ¿estás lista con las preguntas? Perdón, profesor, no le logré escuchar muy bien. ¿Estás lista para las preguntas? Sí, profesor. Ya, a ver, lee la pregunta 1 y dame tu clave. La Voyager 1 superó el kilometraje recorrido por la sonda Pioneer 10. Así es. Eso, por ejemplo, para contestar preguntas como esa el día de tu examen, ¿hay que ser capo o acá estás copiando nomás? ¿Qué estás haciendo? Hay que saber leer. No, pero estás copiando. O sea, no hay que ser tan inteligente. Por eso acá dice, hay preguntas de sentido literal, ¿cierto? ¿Ya? Ahí está. Esto está en el texto. ¿Ya? A ver, la 2, por favor. ¿Yo, profesor? Sí, tú misma. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? A ver, 1. La Voyager 1 fue lanzada desde el Cabo Cañaveral, Alaska. 2. La Voyager 1... ¿Eso qué es? Perdón, la 1, ¿que es verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Falso. Ya, sigue. 2. La Voyager 1 fue lanzada en febrero. Bueno, no fue lanzada en febrero. Falso. ¿Eso qué es? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. La 3. La sonda Voyager pasó junto al Sol. Verdadero. Ah, sí, verdadero, ya. A ver, tú me vas a demostrar que es verdadero, ya, listo. Entonces, ahora dime por qué la 1 es verdadera. La 1 es falso. Ah, perdón, dime por qué la 1 es falsa. Porque en la parte que usted subrayado al costado nos dice que la sonda Voyager 1 superó el kilometraje recorrido por la sonda Pioneer. La 1. La Voyager 1 fue lanzada de Cabo Cañaveral, Alaska. ¿Cuál es la parte falsa? Dice que la Voyager 1 fue lanzada desde Cabo Cañaveral, Florida, el 5 de septiembre. Por lo tanto se descartan las dos primeras. Claro, Florida. Y fue lanzada en septiembre y aquí dice febrero, ¿no es cierto? Correcto. Sí. Listo, correcto. Ahora, por favor, tranquila, porque esto no va a pasar en el examen. Es correctísimo cuando tú me dices que esta es falsa porque fue lanzada de Houston. Esta es falsa porque fue lanzada en septiembre, ya está. Y a mí me parece que la 3 es falsa. A ver, demuéstrame que es verdadera. No, profesor, me equivoqué, también es falsa. Claro, y acá vamos a poner la F, cosa que no pasa en el examen, la F, ¿cuál no es correcta? Aquí en la F le vamos a poner todas. Ahora dime por qué esta es falsa. Es falsa porque se supone que para estar más frío del sol... Se deduce. Bueno, se deduce que para estar más frío, para que esté más lejos del sol, no va a pasar por el sol, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, esto no va a pintar acá, ¿ya? Pero imagínate que acá es el sol y la Tierra, ¿qué lugar ocupa en los planetas a partir del sol? ¿Qué lugar ocupa? 1, 2, 3, 4. El tercero, ya. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿cierto? Entonces, dice que acá estamos nosotros por acá, en Tierra, y nos hemos ido al extremo de nuestra galaxia. Entonces, ¿hemos ido hacia el Sol o alejándonos del Sol? Vamos. Alejándonos. Y aquí dice que la sonda Voyager pasó con todo el Sol. Eso es falso. Se alejó. Acá está Mercurio, acá está Venus, Tierra, y la sonda Voyager ha ido hacia el extremo de nuestra galaxia. Entonces, esa tercera es falsa. ¿Ya? Entonces, si las 3 son falsas, acá vamos a poner la F que diga todas. Muy bien, Xiomara. A ver, vamos a ver la pregunta 3. ¿El texto consta de cuántos párrafos? Xiomara. Yo, profesor, la D. 4 párrafos. Claro. ¿Y cómo reconocen los párrafos? Sabemos que un párrafo termina cuando hay un punto. Un punto aparte. Claro. Claro, ya está muy bien. Acá está el punto y aparte. Así es. Está muy bien allá. Ya, a ver, la segunda, de interpretación o comprensión. A ver, la 1, la 4, por favor, lee y dame tu clave.
el título más adecuado para el texto sería, yo marqué la C. La Voyager 1, el artefacto más lejano de la Tierra. Dime por qué eso va a ser correcto. Casi lo he hecho por descartación, profesor, porque si nos damos cuenta, la exploración espacial casi no tiene nada que ver con lo que nos están contando. La aventura de la nave Pioneer 10, tampoco. La Voyager 1, bueno, como que coordina. La velocidad del Sol y la Tierra, bueno, eso no tiene nada que ver. La distancia entre la Tierra y el Sol, peor. Entonces, descartado, pues la C. Es una pena que siendo tú tan joven utilices técnicas de hace 200 años, de los fósiles. Y todavía dices descartación. Y ya la gente se quiere decir descarte. Ya, te voy a aceptar tu razonamiento porque eres una niña, pero escúchame una cosa. Cuando tú vayas al COAR, al colegio tú dices eso y te van a querer botar del colegio. Primero que no existe la palabra descartación, es descarte. Ya. Segundo dato. Descarte, perdón. Sí, claro, se ha hecho descartación, están como mis primos que dicen aiga, ¿no? Ya, a ver, mira acá. Anótalo, ¿eh? Esto del título hoy día en exámenes se llama, anótalo, tema central. Pero vamos a poner título como que todos fuésemos viejas de 100 años. El tema central o título debe incluir en su clave al tema, y el tema era la Voyager 1, y no había otra que tenía Voyager. Atenta al dato que te estoy dando y a todos. Cuando les pidan título o tema central, en la clave debe estar el tema. ¿Y el tema cuál era? La Voyager 1. ¿Y qué dice esa Voyager 1? Que es el artefacto más lejano de la Tierra. Ahora, un dato, por favor, eso lo vamos a repetir hasta que dejemos de hacer clase. ¿Sí? Los títulos son expresiones, Xiomara, son expresiones, nominales o enunciativas. Lo nominal solo nombra. Lo enunciativo explica, detalla, argumenta. Los títulos, ¿qué deben ser? ¿Nominales o enunciativos? Te escucho. Xiomara. Profesor, disculpe, no le logré escuchar muy bien, creo que es mi internet. A ver, te decía que los títulos son expresiones nominales o enunciativas. Lo nominal solo nombra, lo enunciativo explica, detalla, argumenta, etc. ¿Los títulos qué son? Nominales. Nominales son, así es. Y como sabes, hay un dato pequeñito, pero que deberías dominarlo. Los títulos no tienen verbo, mira. No tienen verbo. En cambio, las ideas principales sí tienen verbo. Ahora lo vamos a ver, ya. El título está bien, ya, correcto. Así que si puedes, deja de descartar, ¿ya? Porque se supone que tu generación va a ser mejor que la mía y no es posible que sigan descartando. A ver, la 5, por favor, lee la pregunta y dame tu clave. La idea principal del texto es, bueno, lo que yo marqué es la A, por su extraordinaria distancia de la Tierra, el Voyager 1 es un artefacto humano sin precedentes. Esa es la idea principal. Y otra vez, si te percatas, así nomás, a simple vista, sin hacer grandes esfuerzos, el tema tiene que ser la idea principal. Voyager, mira. Pero ahora esto, a diferencia del título, ¿no? Porque esto de acá la C engloba todo el texto y esto se refiere a una parte del texto, ¿no? A una parte del texto, la de la distancia, porque acá está una cosita. ¿Esta, la idea principal, tiene o no tiene verbo? Vamos. Porque ya la idea principal, Xiomara, ya es una idea, ya es enunciativa, ya explica algo, afirma algo, niega algo. ¿Cuál es el verbo? Dímelo. Tú has hecho inicial, vamos, ¿cuál es el verbo? Es. ¿De qué infinitivo? De infinitivo ser, así es, ya está. Bien, ya está. A ver la valoración, ya la valoración crítica. A ver, lee la 6 y dame tu clave. El texto tiene un carácter informativo. Claro, ¿el autor está opinando o solamente está exponiendo lo que sabe de la Voyager? O sea, exponiendo. Nada más informativas. Ya, la 7, léela, por favor. En conclusión, el texto nos deja como enseñanza, déjenme ver qué marqué, la E, que el hombre es capaz de lograr hazañas extraordinarias. Solo el hombre, la mujer no. General. Ya, se refiere al ser humano, ya está. Una cosa chiquita, ¿qué entiendes tú cuando el texto dice en conclusión, al final o es una deducción?
Una Escucha, deducción. una deducción. Ahora, yo te pregunto, ¿las deducciones son ciertas o inciertas con respecto al texto? Son ciertas. Son ciertas, absolutamente ciertas, absolutamente verdaderas. ¿Pero son literales o son creación del lector? Vamos, Creación del lector. creación del lector. ¿Y un texto cuántas deducciones tiene? ¿Una o 1.000.000? Muchísimas. Muchísimas. Es por eso que al alumno que no se prepara lo destrozan. Porque el alumno está esperando que este texto que puso el profe en la academia venga en el examen. Ese chico es muy infantil. El alumno debe aprender a deducir, no debería aprender a entender claves. Y a ver, ¿por qué, en qué te basas esto que el hombre es capaz de lograr hazañas extraordinarias? A ver, dime, a ver, sustenta en el texto, a ver, argumenta en el texto. ¿Por qué es esa una deducción? Dímelo. Bueno, en primer lugar, porque el texto nos habla que la Voyager superior, uno superior al kilometraje que de otra sonda, y a la misma vez nos dice que el mismo texto menciona que la Voyager es una de las Naves. de un reto técnico sin igual, o sea, se podría decir que hasta ahora No ha sido superado. no se puede igualar. Claro, claro, porque ya en lugares donde no hay energía, no hay sol, no hay nada, sí, le siguen proveyendo energía. El texto no dice cómo, pero le siguen proveyendo energía de tal manera que inclusive se sigue comunicando con la Tierra. Y yo te preguntaba, ¿a través de qué? A través de radio, ¿no? Ya está bien, entonces sí se puede. Cuando tú marques algo el día del examen, tienes que sustentarte en el texto, no te puedes apoyar en lo que no esté en el texto, sino en lo que está en el texto. Gracias, Omar. Pues, ¿tienes para deducir algo, quieres deducir ese texto o nada? Nada, listo, ya. ¿Alguien quiere participar, quiere preguntar, quiere cuestionar, quiere negar? Para todos los alumnos del salón, nadie, listo, ya, por favor, todos, vamos a leer el texto 2. Y ese texto 2, por favor, tiene una pregunta, tiene 2, 3, 4, 5 preguntas. Mándenme las claves, empezamos, por favor, vamos.
Vamos, vamos. Profesor, solo el segundo texto, ¿verdad? Sí, sí, solo el texto 2. Solo el texto 2. Estoy esperando sus claves, por favor. Muy bien, Josué. Muy bien, Xiomara. Necesito más alumnos. Vamos. Juan Alonso, creo que es. Ajá, Juan Alfonso es. Josué Richard. Yaiki Limasca. Angeli, muy bien. Ninguna de las dos que han marcado es correcta, Xiomara. En la 5. Mejor, ¿ah? Mejor lo que ha mandado. Ya, a ver, por favor, para avanzar, ¿alguien me puede ayudar con el texto 2? Vamos. Para hoy día, la clase está abierta para todos. A ver, ¿quién fue? Yo lo noté, profesor. A ver, dime, por favor, ¿qué has entendido? Dime. He entendido que en el texto nos señalan cuáles son los animales que tienen los venenos más potentes. Sí, muy bien. En dos de sus casos, según la especie. Ya, muy bien. Hablan de los animales más venenosos, los que tienen como tú decías, los venenos más potentes. Y de todos esos animales que tienen los venenos más potentes, ¿cuál es el más potente entre los potentes? ¿Cuál es? ¿El de quién? La rana, conocida como dardo dorado. Así es. ¿Cuántos animales supervenenosos se nombran en el texto? 4. 4, muy bien. No me des un nombre científico, porque el científico es el que está en latín, esa cosa que no se lee bien, pero a ver, dame los 4 nombres en español, dímelos. 1. La rana dardo dorado. 2. Sí. La culebra. La culebra. 3. La serpiente marina. 4. La medusa australiana, avispa de mar. Así es, se acabó. También dice ciertas arañas Sí, brasileñas, ¿no? sí. También, ¿ves? Ahí están. Y bien decías tú que de todos esos animalitos nombrados, todos son venenosos, pero el más venenoso es la rana dardo dorado. ¿Y cuál es el parámetro o la indicación para darme cuenta que la dardo dorado es la más venenosa de todas? Hola, No Yair. entendí la pregunta. La pregunta es, ¿cómo se sabe que es la más venenosa de todas? Porque en el texto nos dice que segrega la sustancia natural más venenosa que existe en el mundo. Ya, pero la medida, ¿sabes cuál es? Que con su veneno pueden matar a 1.500 personas. Cierto. ¿Cierto? ¿Está bien? No te dejes Sí. engañar. Tú eres un chico, Sí. pero no te tienen que engañar. En cambio, las otras no dice cuánto. Pero, ¿cuál es? A ver, otra pregunta. Vamos a ver hasta dónde va tu talento, pues, ¿no? Vamos a ver hasta dónde va tu talento para leer. ¿Qué te sorprende en el texto? ¿Qué información sorpresiva encuentras en el texto? Tú dime la que hayas encontrado y yo te digo lo que yo encontré.
Ok, que a pesar de que esta rana tiene el veneno más venenoso encontrado, natural, ¿Ya? hay una serpiente que se la puede comer sin problemas, a pesar de que un Ah, humano para matarla así con las manos necesitaría un guante muy grueso. así ves. Entonces eso ya es comprensión, pues, ya está. Ahora, ¿qué tipo de animales? Esa es otra pregunta, ya te he dicho, voy a ir hasta donde me deje tu talento, ¿eh? ¿Qué tipo de animales no está en esta clasificación de los 6 animales más venenosos de la Tierra? ¿Qué tipo de animales no están? ¿Mamíferos? Ajá, no están los mamíferos. Ahora más todavía, a ver, ¿hasta dónde das? ¿Ah? Los venenos de estos animales, ¿para qué les servirá? Para su supervivencia, para atacar o para defenderse. Claro, para comer o para no ser comidos, ¿no es cierto? Para ambas cosas. Así Sí. es, así es. ¿Y qué elemento común encuentras entre todos ellos? Que, mm, que todos son ovíparos. Ya, ¿ves? Todos son ovíparos. Yo hubiera dicho que todos son marinos. O tienen como medio, como hábitat el agua. Es una rana, una Ah, culebra. y yo me iba a orientar por eso, pero creí que la rana era terrestre. No, pero tú sabes que las ranas son anfibios, ¿cierto? Cierto. ¿Y Sí, anfibio, cierto. y anfibio qué es? ¿Que vive dónde? En el agua o en la tierra. Así es, ya sabes. Mira, todo lo que hemos hecho es de comprensión. Si con todo lo que hemos hecho fallamos una pregunta, ya pues somos malazos, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de lo que estamos haciendo ahorita con respecto al examen? ¿Por qué lo que acabamos de hacer es súper malo con respecto al examen? Porque nos hemos entendido, nos hemos extendido, hemos formulado preguntas y hemos contestado. Pero mirado un examen de admisión, ¿qué es lo malo de lo que acabamos de hacer? Hemos tomado muy poco tiempo o mucho tiempo. Vamos, Mucho tiempo. mucho tiempo. Para el examen hay que ser más rápido. A ver, ya, lee la pregunta uno y dame tu clave. Tú eres Yair André, ¿no? Sí. Ya, a ver, lee la pregunta uno y dame tu clave. Según el texto, el animal más venenoso es la rana dardo dorado. Así, se acabó, simple. Y no creas ese cuento de que en preguntas de textos quedan dos alternativas, hay que coger la mejor, son tonterías, terribles tonterías. El tema de la lectura, ¿cuál es? Lee tu clave. El tema de la lectura es los animales más venenosos. Se acabó, pues. Profe, pero no queda otra, nunca queda otra, nunca. Verbal es súper precisión. La 3, a ver, asocia, relaciona. Ah, a mí me ha salido ninguna de las alternativas, profesor. Ninguna, una pena. Sí, Lo que hace Vivi es hacer acá, o sea, no ordenar acá, o sea, no es uno con eso, no, sino acá. Esta Filobites terribilis, ¿a quién hace alusión? Vamos, ¿a quién? a la rana dardo dorado. Mentira. Ah, sí, a la rana dardo dorado, ya está. ¿Y la Sí, rana dardo dorado dónde está? Es la 4 pues. mm, Entonces aquí entra la 4. ¿Estás mirando o sí, no? Ya, acá sí, escribe la sí, 4. Ya. sí. Entonces ya tienes como posibilidad solamente, mira, la D y la B. Sí, En ese orden, no hay otra, como dice que no hay ya. Y esa, la Leimadophis epinafelus, ¿a quién se refiere? a la serpiente. A la culebra, pues. ¿A la Ah, serpiente o a la culebra? A ver, ah, la fíjate. culebra, la A culebra. la culebra, a la culebra. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Ya, listo. ahí me Acá confundí. entra la 3, ya está. A ver, la Hydropis belcheri. Esa es a la serpiente. Ah, Ahí, sí, ahí está. ahí me confundí. Y la Chiroflex flecker. A la medusa australiana. ¿Hay o no hay clave? Sí, la D. Sí Me hay. confundí. Está bien que te confundas, eso es bueno. Entonces eso quiere decir que puedes aprender, pues porque los que creemos que lo sabemos todo ya no aprendemos, pues ya está. Ahora sí hay clave, ¿no? Sí. Ya, listo, muy bien. Y a ver, lee la 4 y dame tu clave. Resuelve la siguiente analogía. ¿Qué? Culebra es a veneno. Ya, un ratito, un ratito. ¿Qué es eso de es A? A ver, explícame. Que aquí tiene que haber una relación. ¿Qué digo? ¿El veneno es parte de la culebra o la culebra se caracteriza por su veneno? Vamos. Yo lo asocié porque la culebra tiene veneno. Ya, listo, ya. ¿Cuál es? La C.
El león No, tiene perdón. dientes, Yo le puse D, me confundí. claro, y acá ya está bien. Entonces ya, pero ese tiene, ¿qué cosa? ¿Ese es su parte o es su característica? Su característica. A la culebra la Característica. caracteriza el veneno y acá al zorrillo, ¿qué lo caracteriza? Pestilencia. La pestilencia. Listo. A ver, la 5, dímelo. El sinónimo de tóxico es veneno. Ya, correcto. Una cosita, sí es. Una cosita. ¿Cómo se puede comprobar que esa es la clave? Para empezar, Ah, ¿dónde está la palabra tóxico en el examen? un momento. Ya, yo te escucho. Perdón, profesor. Ok, Ya. está en... ¿Te hicieron caso, en- te hicieron caso en tu caso o no? sí. Ya, listo. O sea, te respetan. Creen que vas a ser millonario y lo vas a mantener, si no, no te hubieran hecho caso, ¿ah? Ya. No, ¿Sabes o no? ¿Sabes o no. no? ¿No eres consciente de eso? Debes ser consciente de eso, ¿ah? Ya. Eres el genio de la casa y la gente cree que si te molestan no lo vas a mantener cuando ellos que sean adultos, pues, ¿no? Ya. Ya. Sí. Acá está tóxico. Ya, acá está tóxico. Ya. ¿Cómo sabes que esta es la clave? Porque acá está tóxico. Yo lo asocié de otra manera. A Al ver, inicio del dímelo. texto dice que la rana tiene una toxina que es la natural más venenosa. Ya, pero acá no decía Entonces, toxina, acá decía tóxico, pues. sí, pero como son muy parecidos, lo asocié toxina, que es la más venenosa, y además, como abajo me dice que la culebra se alimenta de ella sin sufrir Daño. consecuencias de su Ya, veneno, lo asocié que como la rana tenía una toxina, en la siguiente me dice veneno, lo asocié y puse la ya. otra. Y ahora yo te doy un dato. Yo te doy un dato. ¿Sabes cómo puedes saber que esto es de la clave cuando te piden sinónimo? Porque en el texto se puede reemplazar. ¿Me estás escuchando? Porque los Sí, sinónimos tienen esa cualidad, se pueden reemplazar. A ver, yo leo acá, la serpiente marina que habita en la costa pacífica australia y tiene un veneno mucho más venenoso que el de cualquiera de esa. Entonces ya está, sí dio. Oye, Yair, ¿de qué parte de Perú eres tú, ah? soy de Ancash. Claro, no hablas como nosotros. ¿Sabes o no sabes? ¿O tampoco sabes eso? Sí, sí, Ah, sí profesor. sabes, sí eres consciente. ¿Y de qué provincia? Huaraz, Ah, mira, de la capital. sí. ¿De qué avenida? ¿De Fitzcarrald? No, Avenida Confraternidad. Ah, ya. Ah, sí conozco Intermedia. Huaraz, pues. Ya está. Un par de ascensiones al Huacarán, ya está. Sí conozco. Sí conozco tu tierra. Ahora no es época de lluvia, ¿no? No, ahorita está un poco tranquilo. Y despejado, ya está, listo. Muy bien, Yair, ya está. Gracias, ¿ah? ¿Algo que quieras deducir o ya suficiente? Creo que es suficiente, profesor. Listo, correcto. ¿Alguien quiere opinar, quiere deducir, por favor? Nadie, listo, vamos todos. Al texto 3 igual, este texto 3 también es un texto y ahora mira, a ver, por favor, para los chicos que son vivazos, estos textos se llaman, apúntalo, ¿ah? Se llaman textos mixtos. Te ponen una parte normal que se llama, anótalo, se llama la parte del texto continuo, este es el continuo, el clásico, y acompañado de una parte que se llama texto discontinuo, donde hay un gráfico, un dibujo, un cuadro estadístico, ¿no? Y el texto es esto de acá arriba más esto, o sea, tienes que juntar las dos informaciones, ¿sí? Para que puedas contestar las preguntas. A ver, vamos, los escucho. Vamos, lean, por favor. Ah, acá están las preguntas abajo, ¿eh? Hay 4 preguntas nada más. Vamos.
Mándenme sus claves. Ya, manden sus claves. Juan Alonso Vega, muy bien, muy bien, muy bien. A Jairo Rojas había mandado su clave hace un rato, muy bien. De este texto ya mandó Juan Alonso Vega Tocto y Xiomara Cubas Díaz. José Yair André también ya mandó su clave. Oye, Xiomara, ¿y tú dónde vives en Perú? ¿En Lima? No, profesor, en Lambayeque. Ah, mira, tú eres de Lambayeque, mira. ¿Y de qué parte de Lambayeque? ¿De qué provincia? Lambayeque, Lambayeque. ¿Y de qué ciudad? ¿De Chiclayo? No, Lambayeque, provincia de Lambayeque y ciudad de Lambayeque. ¿Y la calle? Es el pueblo joven Santo Toribio de Mogrovejo, Ah, ya. ¿Y dónde está el COAR allá? en Chiclayo. Ah, en Chiclayo. O sea, vas a tener que moverte. Sí, ¿O te vas a ir a vivir? pero me voy a ir a Lima. Bueno, pienso en irme al Cual de Lima. Ah, mira, o sea, quieres invadirnos. Mal, pues, Xiomara. ¿Por qué no te quedas en tu tierra si ahí hay COAR? Sí, pero es menos avanzado que el de Lima. Qué ambiciosa eres, ¿ah? Qué bueno, ¿ah? Mira, 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 qué bueno. Y tú no tienes el dejo de los norteños, ¿por qué? Por eso te había confundido con limeña. Los norteños tienen dejo. Claro, y tú no Todos en mi tienes, casa hablan así, como yo. pero tú no tienes dejo, pues, o no te lo noto por lo menos. Pero Sí, supongo. cuando vienes a Lima, ¿se nota que eres norteña? No, ¿Ves? 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 ¿Y eres oscurita como todos los norteños o tú eres gringa? no soy morena. Bueno, Ah, pero tampoco eres blanca. claro, tampoco soy blanca. Claro, no, en Lambayeque no hay blancos, pues. Solamente hay menos oscuritos nomás. Soy blancos, profesor, mi hermano es blanco. De repente no es hermano. Sí, es mi hermano, es que mis papás son de la sierra. Ah, ya, ¿de qué? ¿De Cajamarca? No, de Jaén, casi celo. Claro, claro. Jaén, Cajamarca, pues. Sí, Cajamarca. Claro, Creo. Jaén está en Cajamarca, pues, claro. Y en Cajamarca los serranos, los de cajamarquinos serranos son blancos, pues. Claro. Ah, por eso es, ya está. Muy bien, ¿ah? ¿Y por qué Lambayeque no es la capital de Lambayeque, ah? ¿Sabes? Ya, a ver, por favor, empecemos con el texto 3. ¿Quién me quiere Sí, ayudar? profesor. Yo, profesor. Ya, a ver, dímelo, te escucho. Bueno, hago el resumen primero, ¿verdad? Sí, 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 por favor. Bueno, nos cuenta que sobre lo que dijo el Consejo Internacional de los Edificios Altos y los narra sobre las construcciones más altas del mundo, de dos en especial. Las Torres Gemelas Petronas, nos dice, de la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, Ya, que fueron terminadas en 1997, ya, con correcto. 88 pisos. Ajá. Entonces, y también luego, bueno, nos habla sobre la medida de su espacio interior y también nos da una equivalencia a las 48 canchas de fútbol. Ya, ahora yo En te el doy un segundo, dato. Escúchame, por favor, Xiomara, cuando vayas al examen,
primero capta los detalles generales, no te vayas a los detalles. Por ejemplo, si yo hubiera hecho un resumen, no quiero decir que lo que hagas está mal, sino que lo que le decía hace un rato a Yair André, podríamos perder mucho tiempo. Aquí hablan de básicamente las torres más altas del mundo y destacan dos: las torres gemelas de Petronas y la torre CN de Toronto, ¿cierto? Sí. Y claro, la destacan las dos y detallan más a las torres gemelas de Petronas. ¿Cuál de todas esas es la más alta del mundo? La torre CN de Toronto. Acá está el gráfico, ¿eh? ¿Sí? Acá está mirando, ¿no? Abajo. Acá está. Ahora, Sí. ahora Xiomara, de estas torres que están acá en el gráfico, ¿cuáles ya no existen? Las torres gemelas Petronas. Mentira. Porque estas torres, Xiomara, por cultura general, estas torres gemelas de Petronas están en Kuala Lumpur, Malasia, eso es Asia. Y las que se han caído el año 2001, supongo yo que antes que tú nazcas, son estas de acá, estas dos, estas de acá. Las World Sí, sí, Trade sí. Center, ¿sí? 2001, Sí. septiembre, 11 de septiembre, Nueva York. ¿Ahora sí me entiendes? Sí, ya Estas veo son en las qué. que no existen, ya está. ¿Qué detalle, qué singularidad tienen las torres Petronas que no tienen las demás torres del mundo? Vamos, acá lo estás mirando. Vamos, Xiomara. Esto, mira. Sí, tienen un puente que interconecta las dos torres. Así es lo que no tiene la demás. Así es, así es. O sea, ¿la torre más alta del mundo está en Estados Unidos o en Canadá? Las torres más altas del mundo están en Canadá, Toronto. Así es. Ahora, este texto podría ser que esté viejito, porque hoy día el edificio más alto del mundo está en Dubái, ¿sí? En Emiratos Árabes. Es más alta que esta inclusive, pero como no está en el texto, yo no la pongo. Solamente me adhiero a la información que encuentre en el texto. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora quiero preguntarte una cosa. ¿Este texto que acabas de leer es un texto informativo o es un texto argumentativo? Los argumentativos opinan. Los informativos, los expositivos solo dan datos. ¿Este que acabas de leer qué es? ¿Informativo o Informativo, argumentativo? porque nos da una Es información. informativo. Es informativo, nada más. Nos Ya está. expone información. Sí, se expone información nada más. Ya está. Pregunta 1, lee la pregunta y dame tu clave. Sobre las torres Petronas no se afirma. 1. La primera, fueron diseñadas en 1997. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Perdón, falso. ¿Por No, qué? ¿Por a qué? ver. No, No, porque, no, aquí. sí es falso, profesor, perdón, sí es falso. Ya, Sí es ¿por qué? falso, porque ¿Por nos qué? dice que fueron terminadas, no diseñadas. Ay. Aquí no, bueno, entienden, por Dios, esas clases no son para creerle al profesor, son para aprender. ¿Me estás escuchando? Acá yo no soy tu pastor, no soy tu mamá, a mí no me tienes que creer, esta es falsa, porque dice que fueron terminadas. La 2, La 2, cada torre pesa 300 millones de kilos, también es verdadero. es verdad, esta es verdadera. Sí, ¿Por porque qué? nos damos cuenta que 300 mil toneladas equivalen a 300 millones de kilos. Claro, le agregas 6 ceros más, son 300 millones de kilos. Ya, la 2 es verdadera, como deducción la 3. Y la 3, ¿constituye la estructura más alta del mundo? No, porque sabemos que las torres Petronas no son las más altas del mundo. Las más del mundo son las Según CN. el... Ya, Uh-huh. entonces, ¿cuáles no se abrieron? La 1 y la 3. La No se 1, afirma la 1 y la 3. claro, la 1 y la 3, esta no se afirma, esta tampoco se afirma, entonces voy a marcar 1 y 3. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, no? Ya, listo. A ver, lee la pregunta 2, por favor. 2. El texto principalmente se trata... yo he puesto que se trata de todas porque nos habla sobre los extraordinarios avances en la materia de arquitectura. Bueno, Mentira, hasta los tiempos. mentira. No se habla de los primeros en materia de arquitectura, habla de los edificios más altos del mundo, pero arquitectura es diseño, Xiomara. Mm, No es cierto. Descripción de las torres Sears tampoco la describe. A las Sears solamente las pone acá. ¿Dónde está la Sears acá? Acá está la Sears. Y habla de ella acá al final. En la actualidad vamos a ver la torre Sears, pero no las describe, no las detalla, mentira. Ya. Dime, ¿cuál es? Profesor, entonces sería la D.
Claro, no te vayas a dejar engañar a mencionar la estructura más alta del mundo. Ya, esa es, correcto. La 3, por favor. Designar designar la alternativa que guarda poca o nula relación con las demás. Torre, montaña, mirador, rascacielos, antena. Antena es la respuesta. ¿Y por qué antena es la respuesta? Que guarda poca relación, nula relación. Pero si acá hay antena, mira. Acá hay antena. Acá hay antena, acá hay antena. Profesor, Entonces, debería eso te ser decía. montaña, Profesor, profesor. pero Debe ser montaña. Ya que ambos, porque ¿Por qué? torre, ¿Por mirador, qué? rascacielos, antena, son construcciones. Y la montaña no es ninguna construcción. Es natural, claro. Todas son partes de los edificios estos. En cambio, la montaña no lo es. La montaña profesor, será... y si lo medimos por la altura, la torre es alta, la montaña es alta, el mirador es alto, el rascacielos es alto, pero la antena solamente se utiliza para hacer internet, para Pero poder la conectar con montaña internet. no es La tan montaña no grande. es Debería grande. estar en la cumbre del edificio. Lo que pasa, a ver, lo que pasa es En el que... texto nos hablan de las estructuras más altas del mundo Y en esas y entre estructuras ellas hay están antenas. incluidas las antenas. Claro, en las estructuras más altas del mundo, los edificios. ¿Sí? Profe, hay unas estructuras que están por intervención humana y las otras son medios naturales. Son naturales. Otra razón más. ¿La viste? ¿Has perdido por mayoría o te hemos persuadido, Xiomara? Vamos, dímelo. ¿Te asustas ante la mayoría o vas a insistir? Creo que seguiría insistiendo. A ver, pero danos una razón. La razón que te hemos dado. Todos son estructuras, todas son construcciones. Y no es cierto que la antenita solo sirva para internet, ¿eh? Y te he dicho, el texto no solamente es acá esto, sino también esto. Y acá en el gráfico tú ves antenas. Mira, estás mirando, ¿no? Profesor, pero una antena es un dispositivo de un conductor metálico que También, pues acá está está. diseñado con el objetivo para emitir o recibir Acá ondas está. electromagnéticas, Pero acá está, pues, míralo. pero está en la punta de la torre. Ahí está, pero está, pues. Profe, una Pero creo bobina. que no es alta. No, nadie ha dicho que sea más Por alta, sí sola. pero simplemente acá está, mira, está en la del Empire State, está en la torre CN y está en las torres Petronas, están las antenas. A ver, alguien más para hacerle cargamontón a Xiomara, vamos. ¿Alguien quiere sostener? Porque aquí dice, la pregunta es, ¿cuál guarda poca o nula relación con las demás? La torre de construcción, mirador construcción, el rascacielos construcción, la antena construcción, todas son construcciones. Y la montaña no es una construcción, es una formación natural. ¿Alguien más? Profesor, pero la antena sería un dispositivo construido. Una torre creo que no es un dispositivo, sino una vivienda, se podría decir. No es una vivienda, pues no Profe, tiene que ser una podrían vivienda, ser podría combinación. ser de edificio. Y una cosita, el mirador, a ver si el mirador, por ejemplo, a ver, estos edificios, ¿son o no son una torre? Vamos. Xiomara, ¿son una torre o no? Sí, son torres. ¿Son rascacielos? Sí, son rascacielos. ¿Son miradores? Bueno, sí. Por si acaso la palabra mirador no está en el texto. ¿Son miradores? Sí. ¿Son antenas? Sí. Funciona como antenas también, pero no funciona como montaña. Si lo tomas de otro lado, o sea, hay 80 formas de explicarla, pero alguna te debe convencer. Todas son construcciones. La montaña no lo es formación natural. Sí, profesor, yo también al comienzo puse antena, porque, bueno, antena podría tener varios significados, por ejemplo, antena del televisor, pero... Ya, pero en este caso, ¿cuál me conviene? ¿La antena de tu celular o la antena de los de acá, estas construcciones? De las construcciones. Claro, estas. En este contexto. Y hacia Xiomara, la 4, te escucho. Designar la oración que puede ser eliminada. A ver, o sea, la que no tiene relación con el texto, vamos. Las torres Petronas se construyeron en Malasia, sí, verdadero. Ajá. Su costo fue superior a $4 millones. Bueno, eso no nos dice en el texto, pero puede ser que sí. Claro. Constituye el edificio más moderno del mundo. Es Sabemos posible. que no es posible, pero no es exactamente porque la época, pues, no, en la época que está contando el texto, no. Pero sí es posible. Es posible, claro. Esa. Para su construcción se invirtieron grandes cantidades de dinero. Bueno, posible. también es posible. Las torres
además son asísmicas. No creo que las zonas sean asísmicas. Claro. Profe, En todo caso, asísmica quiere decir que van a contradecir un sismo. Y hoy día, yo no sé cuánto usted vaya a ser ingeniero, hoy día las construcciones son asísmicas o son sismo resistentes. ¿Qué son? son sismos Sismo resistentes. resistente. Claro, hoy día no hay construcción antisísmica, porque antisísmica querría decir que tu casa evita o no va a sentir el temblor, ¿no es cierto? Tu casa va a sentir el temblor, pero ¿cómo sería sismo resistente? Que tiene la estructura suficiente como para resistir un movimiento sísmico de tal envergadura. Ya está. Escucho opiniones, vamos, los escucho todos. Gracias, Arxiomara. ¿Alguien más? Profe, también Dime. también sería falso asísmico porque también usted nos dijo que World Trade Center se cayó en Nueva York. Claro, pero Entonces, eso no fue producto de sismo, fue producto de un atentado, ¿ah? Fue ajá. producto de aviones, claro. Fue 2 aviones que la destrozaron, la calentaron. ¿No ves que es estructura de fierro? Entonces el avión chocó contra la torre, la calentó y el edificio se derritió, pues. Pero no fue por sismo, fue Profesor, no, por un atentado terrorista. sí, no quiero contradecir la respuesta, ahora me doy cuenta que esa es la respuesta, pero yo al inicio me orienté más por la 4. ¿Por qué? Porque por repetición en las alternativas que nos dan, porque al inicio nos ponen su costo fue superior a 4.000 millones de dólares, puede ser cierto, pero luego nos vuelven a repetir prácticamente lo mismo, así que yo creí que esa era la alternativa. Y ahora yo te explico, pero qué bueno que sepas eso, porque en eso de eliminación de relaciones, que nosotros vamos a hacer más adelante, hay 2 criterios, uno que es irrelevancia cuando no tiene aporte al texto, y otra que es la redundancia. Pero yo te voy dando un adelanto. Entre esos 2 criterios tiene prioridad la irrelevancia. ¿Me escuchas? Y todas hablan de la construcción y esa habla de que son asísmicas, ¿sí? O sea, ese está fuera del texto y las demás tienen sentido con respecto a la construcción de un texto, de un edificio. Claro. ¿Sí? Por eso. No, pero tienes razón. Ya, vamos a T de palabras. Yo lo he seguido con la primera. A ver, los que han visto, los que ven cochinadas. Jack Sparrow era un bucanero. ¿Qué era? Pirata. Un pirata. Un pirata. Yo conozco más eso, profesor, por ver dibujitos animados en mi niñez. O también por historia, porque los bucaneros estaban en la Edad Media, eran los asaltantes del mar, ¿no es cierto? Sí. Así como esos asaltantes que te quitan el celular, estos bucaneros asaltaban en el mar. Ya vamos, por favor, para todos, y empiecen de una vez. Cualquiera encienda su micro, busquen en su diccionario o en su cabeza. De las 2 hasta las 6, vamos. No importa el orden, ¿eh? Profe, decimos de frente. Encienda su micro nomás. Vamos. Ahorita, profesor, ¿empezamos? Sí, ahorita. Profesor, la 1. Un espectro, ¿qué Desde es? la 2. Desde la 2. Sí, desde la 2. Pero Un no espectro. necesariamente en ese orden, puede ser en cualquier orden. Bueno, yo Ya. hago un espectro, la 2. Un Ya, ¿un espectro espectro qué es? es? Sabemos que un espectro es un fantasma así de simple. Bueno, ya sería la de... Listo, ya está. Oye, una cosita. Pero también ten cuidado. Sí, un espectro es un fantasma. Por eso dice, vi un espectro, un fantasma. Ya, bueno. Ten en cuenta que hay otro espectro. Es lo que se llama, para todos, y pregunten, es lo que se llama la polisemia, que una palabra tenga más de un significado. Cerrado, un espectro fantasma. Pero hay otro espectro, alguien debe saber, que es conjunto de colores. Sí, profesor, por ejemplo, un espectro es el arco iris. Por eso yo Sí, creí eso. que era reflejo. Pero, Porque el claro, arco iris es un pero reflejo no es, pues, ¿no? Tendría que ser una gama, por ejemplo. Gama, eso es una gama. O un grupo de colores, y aquí no Pero el arco iris no es un reflejo de la luz en el agua de la lluvia. No es un reflejo. El espectro no es, pero ya, pues el arco iris, pero acá no te preguntan algo y te dicen espectro. Y el espectro no es un reflejo, el reflejo es el rebote de una imagen. Por ejemplo, cuando tú te ves en el espejo, ese es un reflejo. Claro, sí. Pero el arco iris no es un reflejo, es formación de agua más luz, ¿cierto o no? Es agua más luz. Ya, a ver, por favor, sigan. Profesor, ¿Qué número? profesor. La 5, te escucho. 3 campesinos. Un vergel es un lugar con mucha vegetación. ¿Cuál es? Un jardín. Un jardín. Un jardín, así El es. 6, profesor. Vergeles, Profesor, la 6, te escucho. tres campesinos. Profesor, seis. Tres campesinos. Los 6.
La 6, una prisión, una mazmorra. Una mazmorra es una prisión, correcto, no dice mazamorra, pues. La 3, Por eso campesino. dice, claro, a los presos los masacraban, los torturaban en la mazmorra. Ya, a ver, hagan la 3 y la 4 para pasar, vamos. Profesor, la 4, una Escucha. ciénaga. Profesor, Una ciénaga es un terreno pantanoso que está Así lleno es, muy de tieno, si no me Sí. equivoco. Que hubiera Entonces, sido bestial acá que diga pantano, ¿cierto? Pero Sí. no hay. Ya, ¿cuál es? un cementerio. ¿Cuál Perdón, es? un río. un río. Río. Acá es un río. Pero si hubiera estado río y pantano, pantano le lleva años luz, ¿ah? Por si acaso. Ya. La 3, Profesor, la 3 es campesino. Un orador. bucólico es relativo al campo, dice. Campesino. Campestre, campesino. Un Muy bien. campesino. Así es. Ahora, lo que saben literatura, hay incluso literatura bucólica. Ya está. A ver, por favor, aquí de las 7 hasta la 11. Vamos. Cualquier número. Busca en tu diccionario. Nadie. Mucha mies es una cabaña. La 10, ya. A ver, la 10. ¿Qué cosa es punir? Castigar. Castigar. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ayudarlos a los que quieran aprender. ¿Alguien? Sí, si alguien quiere solamente la clave, ponga castigar. A ver, atentos a los que quieren aprender. El año pasado mataron a tu vecino en tu cuadra y nunca encontraron al asesino. El crimen ha quedado impune, sin castigo. Por eso cuando uno comete un delito, nuestros actos son punibles, que son castigables, merecen castigo. ¿Ya? Punir, castigar, condenar. Otra pregunta. La 7. La 7, C. te escucho la 7. ¿Qué es? Cabaña. Ajá, ¿y qué es una cabaña? Un cuchitril. ¿Y qué es un cuchitril? Una casa de pocos recursos. Ah, muy bien. ¿Una choza podemos decir o no? Sí. Ay, ay, ay. Muy bien. Sigan, por favor. Profesor, la La 8. 8. La 8, te escucho. Profesor, la 8 es un Dímelo. escudo. Así es, así es. Un escudo. ¿Y los escudos qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Son armas ofensivas o defensivas? Son defensivas. Claro. A ver, por La favor, 9, profesor. para esos chicos cuya mamá cree que ustedes son muy inteligentes. A ver, si adarga ese escudo, ¿qué cosa debe ser? Adargar. 11, profesor. Escudar a alguien. Escudar. Escudar, protegería. A ver, la No, la 11, ¿qué 11. cosa es? La Charlar. 9, La 11, la 11. Charlar. Ajá. Departir es conversar, charlar. Yo los domingos me gusta departir con mi abuela, me gusta conversar, charlar. La 9. Profesor, sabemos que una misiva es una ¿Carta? carta, por lo tanto sería la D. Ajá, una misiva es una carta. Muy bien. Ahora, alguien debe saber, misiva es carta. Hay un sinónimo de carta que empieza con E, sigue con P. Epístola. Epístola, qué bien, ¿ves? Ya estoy buscando tu memoria, tu creatividad. Epístola. Ahora, si saben literatura de Perú, la epístola a Belardo, literatura colonial peruana. Ya está. Muy bien. A ver, acá está la 12 y la 13. Vamos. Busca, busca. Profe, la 13. Te escucho. Truculento es que asusta o produce horror. Así Entonces es. sería horroroso. Horroroso. Y ahora escúchame una cosa. Los chiquitos que están entendiendo la clase probablemente no están aprendiendo nada. ¿Sabes qué deberías hacer? ¿Qué deberían hacer? Cuando tengamos tiempo lo vamos a hacer. Para que aprendas palabras, es darle uso. ¿Alguien me puede decir? Si quieren yo les digo un contexto, una situación en la que se puede aplicar truculento. Claro, yo voy a poner una. La tía había desaparecido hace 3 meses. Y un día, ¿no? Queriendo enterrar un perro, fueron al jardín y encontraron huesitos, pero huesos astillados, rotos con comba. Y cuando hicieron el examen de ADN, era la tía que había desaparecido. Ese fue un crimen truculento. ¿Qué es truculento? Horroroso. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque si yo solo memorizo, me voy a olvidar. En cambio, si yo uso la palabra, la aplico en alguna situación, la palabra la voy a aprender. Ya, alguien me puede dar una situación, un contexto
en la que se puede usar la palabra truculento y se puede entender? Ya les hablé yo del crimen de una tía, vamos. Yo, profesor. Profesor, A yo. ver, tú, te escucho, dímelo. Ayer salí por Halloween y fue truculento ver tantos disfraces. Que te No, asustaba. sí, que me Ya, asustaba. listo. Está bien, está bien, está bien. Ya, listo. La 12. Yo, profesor. A ver, te escucho. Perentorio es algo que es determinante. Por ejemplo, una resolución perentoria, algo que es decisivo, definitivo. Por lo tanto, sería apremiante. Qué suerte tienes, ¿ah? Si tú buscas perentorio, no dice eso. Perentorio dice que se necesita con urgencia. Estás en un hospital y alguien llega desangrándose. Entonces tú necesitas en forma perentoria sangre para hacerle transfusión. Perentorio es urgente. ¿Y aquí cuál es urgente? Apremiante. Tienes razón. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Perentorio es urgente. Lo necesito ya, ya. Una pregunta para los chicos que vienen a aprender. En esta pregunta 12, ¿cuál de estas palabras dice que cambia con facilidad? Vamos. Versátil. 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 Bien, muy bien. Versátil es cambiante. Ya. Acá tienen, por favor, y ya hagan lo que les dé la gana. A la izquierda está de la 14 a la 17 y a la derecha de la 23 a la 26. Vamos. A ver, para que no se quejen, porque acá deben haber también quejosos. Les voy a dar 2 minutos para que busquen y una vez que pasen los 2 minutos les pregunto a todos. Vamos, ¿ya? Tienen 2 minutos para que busquen. Nadie dice que deben saber todo. Pasaron los 2 minutos, los escucho. La 14 es la D, ilustre. La 14 es ilustre. A ver, dame un... Ilustre. Sí, sí. Ilustre es famoso. A ver, dame una situación donde puedas usar conspicuo. Dímelo. Conspicuo. Te doy una. Yo, profesor. Te doy un ejemplo. Miguel Grau es el peruano más conspicuo de la historia de Perú. ¿Es el más que? Ilustre, ¿ves? A ver, tú dame una. ¿Qué conspicuo era ese escritor? Que ganó el premio Nobel. Claro. ¿Sí? Porque puede decir que estúpido el escritor, puede decir cualquier cosa, pero si ganó el premio Nobel, debe ser conspicuo. Así van a aprender. No se aprende repitiendo, porque eso que repites te vas a olvidar. Dale uso, aplica la palabra en alguna situación y vas a ver cómo las palabras se van a quedar hasta que tengas 80 años. Ya, sigan. La Yo, 15 profesor, la es 15. extranjero. ¿Qué número? 15, 15. A ver, ¿qué es eso? extranjero. Profesor, yo creo que es la C. La 15, extrafalario no es Yo extranjero. también creo que es así. Ridículo, profesor. ¿La cual? Profe, extranjero es algo Ridículo. que resalta. No, estrafalario es algo que resalta y ridículo también. Claro, estrafalario dice que está fuera de lo común. Estrafalario es absurdo. Y aquí no es extranjero porque extranjero es foráneo, sino aquí es ridículo. A ver, aquí yo pongo mi... Por eso ya dije,
tienen que buscar, primero les he dado 2 minutos para que busquen, pues. A ver, alguien se va a casar y está con su saquito y su corbata Michi, pero está con su bermuda y con sus chanclas de pijama. Está vestido estrafalariamente. Es un estrafalario para vestirse. A ver quién me da un contexto de estrafalario. Vamos. El programa Si no, no vas a aprender. es estrafalario. A ver, Jairo, te escucho. El programa es estrafalario. Sí, pero ahí no se entiende. ¿Por qué es estrafalario? Yo te acabo de decir, está con su saquito, pero con su pijama y con sus sandalias, está vestido estrafalariamente. Profe. ¿Se ha hecho un peinado? Profe, Escúchame, se ha hecho un peinado en forma de pato, estrafalario. Dímelo. Vamos, José. ¿qué estrafalario es este programa? Sí, pero ¿por qué? Porque no me gusta. No, es que ustedes ya pasaron el inicial, cuando ustedes decían, oye, a ver, haz una oración con bonito. Mi papá es bonito. Profesor, Una oración con feo. Mi primo es Profe. feo. No, así no, pues ustedes ya están en secundaria. profesor, A ver, Xiomara, te escucho. profesor, yo pienso que podría ser, este sábado llevaron de compras a su hijo, y se quedaron pasmados cuando se probó la camisa más estrafalaria que habían visto en su vida. Claro, por ejemplo, a ver, imagínate, una camisa hecha de basura. ¿Es estrafalario o no? Estrafalario. Sí. Claro, imagínate eso, es ridículo. Pero ya. Profe. Sigan, por favor. Dímelo, te 17, profesor. escucho, París. Profe, también puede ser, empezó a sonar un sonido en la misa causando una situación estrafalaria. Ya, empezó a sonar. A ver, el cura se puso a bailar rock en la misa. Así Es pues, una ocurrencia estrafalaria. Claro. Ya, vamos, te escucho, Jairo. La 17, profesor, ruidoso. 17, vamos. 17, ruidoso. ¿Es repitoso qué es? Ruidoso. Algo bullicioso. Ya, a ver, dame un contexto para que use la palabra. ¿Qué estrepitoso? ¿Qué estrepitosa es la fiesta del costado? ¿Qué estrepitosa? Porque estaban tocando la música a todo volumen. Ajá, sí. La caída, el derrumbe de un edificio será estrepitoso. Ajá, por los ruidos de la construcción. Claro, eso es. O sea, te acabo de decir, algunos de ustedes, algunos, no todos, algunos necesitan aprender. Otros necesitan hacer la clase, entender la clase y llevarse la clave. Pero algunos de ustedes necesitan aprender. Y esos chicos que necesitan aprender tienen que buscar maneras de aprender, no de entender la clase. Porque la clase se entiende cualquiera, pero yo te pregunto una cosa, a ver, esos que son más inteligentes. ¿Este material que está en mi pantalla, este material va a venir en el examen o van a venir otras preguntas? Otras preguntas. Otra pregunta. Entonces, por Dios, ¿me interesa saber cuál es la clave de la 15? ¿O me interesa cómo se resuelve sinónimos? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se aprende? Si no, me van a sorprender en el examen. Ya, sigan, los escucho a todos. 16. A ver, vamos con Alfonso, la 16. ¿Qué es tu Ya. Tu guía es alguien que no se puede mover, atrofiado. Ya. Los que somos agresivos, porque en Perú vemos gente agresiva, ¿podemos decir que tu guido es inválido? Sí, porque Sí, inválido claro. es alguien que no puede mover. Esos somos los agresivos. Los menos agresivos decimos minusválido. Un poquito menos agresivo. Disca. Fácil. El tullido es el que tiene las funciones corporales disminuidas. Y atrofiado es que ha sido detenido en su desarrollo. Muy bien. Por favor, para todos, en la 16, ¿cuál de esas palabras dice que no cree en Dios? Ateo. Ateo. Teo de Dios y A de... Ateo significa A es sin y teo Dios. Así es. Sin Dios. ¿Y cómo se llama? Con Dios, que cree en Dios. Teo. Cristiano. El que no cree en Dios se llama ateo. ¿Y sabes cómo se, escucha pues, ¿y sabes cómo se llama el que cree en Dios? Se llama teísta. T-E-I-S-T-A. Teísta. Ya, sigan acá. ¿También se puede usar cristiano, profesor? No, porque cristiano abarca solamente la expresión los que creen en Cristo.
pero los que creen en Dios es cualquier persona. Y el día que tú te enteres, que sepas en el mundo, los humanos hoy día, 2021, hemos creado más o menos 6.000 dioses. Y un dios es el dios del cristianismo. Y les voy a poner solamente 4 religiones. En el cristianismo creemos en Dios, ¿no? Dios Padre. En el Islam, ¿en qué creen? ¿Cuál es su Dios? Buda, No, ¿no? ¿Hola? no. Alá. Ah, Alá. Buda En el creo que es el brahmanismo. hinduismo. En el brahmanismo, ¿cuál es el Dios? Brahma. Y Creo que cada Buda religión, es del hinduismo, ¿verdad, profesor? así es, ¿ves? En el mundo hay 5.000 religiones, ¿eh? Mucho cuidado. La más famosa del mundo, la católica, ¿no? Sí, eso no lo voy a discutir, pero no es la única religión del mundo. Ya. Profe, mi mamá me ha dicho que hay un solo Dios, y ya está bien, créele a tu mamá, yo no voy a discutir con tu mamá. Profesor Le 23, Te escucho. un prelado es un obispo. Bueno, ¿Y porque qué? un prelado significa que es el superior de un monasterio, de un convento o de una comunidad religiosa católica. Claro, un prelado es una autoridad eclesiástica. ¿Sí? Una autoridad, y una autoridad es el obispo, pues. Tienes razón. Oigan, ¿y qué cosa? En la 23, ¿qué cosa es novato? Para todos. Que está ¿Qué es recién novato? aprendiendo o que no tiene conocimientos, ¿Que no tiene conocimiento o que no tiene experiencia? que no tiene experiencia. No me engañes, no me engañes. Yo pregunto lo que sé, Xiomara. Acá no está con tu profe, ¿verdad? Novato es inexperto, ya. A ver, para los vivos, en la 23, ¿cuál de esas Una palabras persona dice? principiante. En la 23, ¿cuál de esas dice dueño de casa? Anfitrión. Anfitrión. Anfitrión, Ah, ¿y cómo dicen que tu prima trabaja anfitriona? como ama de casa o como dueña de casa, cuidando una casa. Porfa, también las reuniones de Zoom. Ya, ya, de la 24 hasta la Cuando 26, alguien, vamos. cuando Sí. alguien hace una La fiesta, 24. se le dice el anfitrión. No, pero está mal usado, porque anfitrión es el dueño de casa. Por ejemplo, tu papá organiza una fiesta, es el anfitrión, porque es el dueño de casa. Ahora, la otra se le dice anfitriona por un uso inadecuado. Yo voy al supermercado y una chica está ofreciendo queso, ¿no? La anfitriona dice, bueno, ya, pues aceptaremos, ya. De la 24 a la 26, vamos, Profesor Le 24. te El escucho. discote bruja. Arpía. ¿Tú eres una arpía o no? ¿O vas a ser una arpía, Xiomara? No, Ya eres una arpía junior. ¿Ya cuál eres? profesor, una bruja. Una bruja. Ya te van a decir bruja, Xiomara, así que estate preparada, por favor. ¿Ya? Qué Te insulto. van a decir. No me digas que ya no te dicen, ¿ah? Ya está. No, profesor. Mi familia no No, la tiene 25. ese A la vocabulario. 25, vamos. No, la ¿Quieres 25. sentarme? Un policía. Un policía, así es. Un policía. Pedagogo. profe, un Un profesor. literal. Un profesor. Un profesor. ¿Y cuál es la palabra que es profesor que empieza con D de dedo? Docente. ¿Tutor? Docente. Docente. ¿Cómo se llamaba el profesor en el Imperio Incaico? Oye, profesor en el Imperio Incaico. Un auki, profesor. Auki, no, el Auki era el príncipe sucesor. El Perdona, profesor. Mauta, Mauta. Mauta, qué vergüenza, Xiomara. ¿Tú me quieres engañar o me estás probando? Ya. Por favor, acá de la 18 a la 22 y acá de la 27 a la 30. 2 minutos para que busquen, vamos. Pero busquen, ¿ah? Busquen en su diccionario, busquen en internet, pregúntenle a su papá, a su mamá, al vecino, a cualquiera, pregúntenle.
Ya pasó un minuto, sigan buscando. Listo, pasaron 2 minutos. Los estoy escuchando. 19. Un reo es un acusado. Un reo es un acusado, así es. ¿Y los reos dónde suelen estar? En En la cárcel. En la cárcel. ¿Cuál es el otro nombre de cárcel? Prisión. Prisión. Otro nombre de prisión que empieza con PE. Mazmorra. Ah, no, pero es. No, mazmorra es el lugar de tortura. Penal. PENI. Peni. Penitencia. No, penitenciaría. Ya. Sigan. La Profe, 20. 29. La Profesor, 20. ¿Me escucha? La 20 es un comerciante por mar. Así es, Un formal. comerciante ¿Y por qué se llama y por qué es un comerciante? ¿Ah? Porque el comerciante a qué actividad se dedica, ¿actividad qué? ¿Política o La mercantil? mercantil. A vender mercancías. Exacto. profesor, la Dímelo. 27. La 27, 29. ¿te escucho? Una paria. Bueno, una paria es una Un paria. persona. Un paria es una persona de la clase social más inferior en la India. Así. Por lo tanto, es un vago. Un súper pobre. Ahora, si nosotros fuésemos gente culta, diríamos que un paria es un desclasado, un excluido de la sociedad. Ese es un Profe. paria. Dímela, te Profesor, la escucho. 22. La 29. Dime la 22. Un heraldo, ¿qué? La 22. Un mensajero. Un mensajero, correcto. ¿Y el mensajero qué cosa lleva? Mensajes. ¿Cuál es el otro nombre del mensajero? Recadero. Oye, ¿cómo se llamaba el mensajero en el Imperio Incaico? Un recado. Chasqui. Chasqui. Ya, ¿Y dónde? profesor. A ver, de Profe, repente la saben, ¿no? Un ratito. ¿Y dónde Profe, 30. descansaban los chasquis para entregar sus mensajes? Ambos. En los tambos. Muy bien. Ya, la 29, ¿te escucho? Un páramo es un lugar árido o con poca fertilidad. Por lo tanto, es un desierto. Así es. Así es. Muy bien, un páramo. Así Profe, es, la un desierto. 28, un callado es un bastón. 21. Muy bien. A ver, ¿qué personas pueden usar un callado? Una persona coja. profe. Los ancianos. O un anciano. Así es. Profe, pero ¿Cuál es, callado perdón, Profe, la puede. 30. perdón, ¿cuál es el otro nombre de bastón? Hay otro nombre de bastón que empieza con B, con B-A. No, vara es con V. Báculo. Con B, báculo. Bien, báculo. Ya, otro número. Profe, la 30. Villorio La 30. es A un ver, pueblo, la 30. Villorrio es. un pueblo poco civilizado, tribu. Yo creo que no, ¿ah? Bueno. Yo creo que no. A ver, busca Villorrio. No dice Una tribu. aldea. Claro, es un conjunto de casas nomás. Y eso es una aldea. La 21, profesor. No es una tribu. Ya, la 22, ¿te escucho? La 21 es como un poeta. Alguien que cantaba, recitaba cuentos. ¿Es como un poeta o es un poeta? Un poeta. Ese que Ya, recita dame, sus coros, está es bien. un poeta. Ya. Dame un poeta que empiece con V.
VA. Vargas Llosa. V-A-T, V-A-T-E. Bate, con V. A ver, para los que viven en mi país, ¿cuál es el más grande poeta peruano que ha dado nuestro país? César Vallejo. César Vallejo. ¿Dónde nació Vallejo? ¿Cuál es Lima? ¿Qué tienes? A ver, ¿quién sabe? ¿Dónde nació Vallejo? ¿En qué departamento? Santiago de Chuco. La En Santiago Libertad. de Chuco. Chuco. Ajá, provincia de Santiago de Choco, exacto. ¿Dónde estudió? En Trujillo. ¿Dónde murió? En Francia, París. En En París. Francia, en París. ¿Qué día murió? El 15 de 15 de abril. abril. ¿Qué día fue? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Qué día fue? ¿Y saben por qué les pregunto? Porque Lunes. Vallejo, sí, porque Vallejo fue un genio, pero una bestia. Decía, moriré un martes en París, moriré un día de aguacero. ¡Qué bestia! Y se murió un martes en París. Y Vallejo hacía poemas tan tristes que Bendijo su decía, muerte. y sí, le preguntaban, oiga, ¿usted por qué es tan triste? Es que yo nací un día que Dios estaba triste. ¡Ah, su! Ya, lo máximo, ¿ah? Lo máximo ya. A ver, la 18. Una, Profe, lineamiento. No, profesor, es la 18. una medición. Una Debieron medición. buscar parámetros, cualquier instrumento que sirve para medir algo. Un termómetro. Profesor, yo creo que medición. es lineamiento, la sé. Es una No, medición para medir cosas. mentira. Para Profesor, el medición. parámetro es una medición. A ver, para los cultos. ¿El termómetro qué cosa mide? La La temperatura. temperatura. El termómetro mide la temperatura. El calor corporal. Ya está bien. ¿El altímetro que mide? La altura. El P, con P. ¿Pluviómetro qué mide? Plu. El La presión. No. La lluvia, la intensidad de la lluvia. ¿Qué mide la presión atmosférica? El barómetro, ya no importa. Oye, profe, en mi colegio decían que era un genio. Sí es posible. Muy bien, vamos acá. Esto lo hacen ustedes, ¿les parece? ¿Sí? ¿Ya? Lo hacen ustedes. Acá, por ejemplo, la 1 dice horizontal es calor, pues calor. A ver, un sinónimo de calor acá de 4 centímetros horizontal. Frío. No, Sinónimo. no. Sinónimo de calor, a ver, la 1. A ver, vertical es la 1 lindo, dice. A ver, la 1 lindo. Vertical, lindo. Bello. No, No, pero tres. mira lo que dice, ¿ah? Arma el idioma completando con las palabras opuestas. Ah, son antónimos. Feo. Uno Por eso feo. tienes que aprender a Feo. leer, pues, sí, hijo. Ya, te Feo. voy a ayudar con la 1, ya. Si la 1 dice acá, a ver. Feo. Calor horizontal, horizontal. Lo contrario de calor igual, frío. Acá pones F-R-I-O. ¿Me estás escuchando o no? ¿Sí? Ya, a ver, por eso atento. En el examen lee bien. A ver, Antonio Lindo. ¿Qué pongo Feo. acá? Feo. F-E-O, feo, ¿cierto? Feo, sí, feo. Correcto. Muy bien, ya está. Ya eso lo haces tú. A ver, clase de textos. A ver acá, a ver lo que dice acá. A ver, vamos a ver. Dice algunos tipos de textos. Uno de los criterios para clasificar los textos podría ser agruparlos por su materia y su objetivo. Atentos, o sea, por su materia. O sea, por su contenido. Las materias y los textos son tan diversos como los intereses humanos. Entre ellos podemos distinguir textos de actualidad, correcto, informativos, textos científicos, sí hay, textos filosóficos, hay, textos literarios, hay. A ver, texto de actualidad. Este tipo de texto hace mención a temas de interés reciente, pues se llama de actualidad, versos sobre asuntos modernos y de características noticiosas. ¿Ven? No te decía, es informativo. De ejemplo, acá está. A ver, lee por favor el texto que está aquí, que es también mixto, tiene la parte continua y acá el dibujito y tiene 3 preguntas. A ver, lee por favor, rapidito.
Por favor, acá en la pregunta 1, acá en vez de pasó, debe decir posó. En vez de la A, una O, posó. Mándenme las claves. Listo. ¿Quién me ayuda con el texto? Vamos, tenemos que avanzar, ¿ah? Ángeli, ¿me puedes ayudar? No quiere. A ver, Xiomara, te escucho. Dímelo. Xiomara, dímelo, te escucho. Dímelo. Sí, profesor. La sonda espacial estadounidense Galileo nos cuenta, nos cuenta sobre la sonda espacial estadounidense Galileo. Y nos Sigue. hablan sobre lo que está estudiando o los datos que está enviando sobre los satélites de Júpiter. Así es. ¿Y sobre qué satélite ha pasado cerquita? Sobre el satélite Calixto. Calixto, sí, Calixto. Así es. Y ahora se va a ir a buscar otro satélite, ¿verdad? Listo, se acabó. Esa sonda Galileo, ¿cuándo ha sido lanzada? ¿Cuándo ha sido lanzada desde la Tierra? ¿O desde cuándo está en Júpiter? Desde el 95. Y debió retirarse en el 97, pero todavía sigue funcionando, porque está haciendo enorme descubrimiento. Ya. A ver, vamos a la pregunta. Bien, bien. La pregunta número 1. Lee la pregunta y lee cada proposición y dame la clave. Vamos. Sobre la sonda Galileo se afirma, tras mucho tiempo de viaje se posó en la superficie de Calixto. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque no se posó. Posó quiere decir que bajó, pisó tierrita. Mentira, falso. Segundo. Fue lanzada por la NASA. Verdadero. Verdadero. Su misión es enviar datos sobre Júpiter. Falso. ¿Por qué? Porque no envía datos sobre Júpiter, sino sobre los satélites de Júpiter. Excelente, así, precisión. Solo 2. Muy bien, Solo a ver la 2, que es una pregunta fea. Me dice, el peor título. ¿Qué entiendes con eso del peor título, Xiomara? ¿Qué entiendes? Así no, el título así que no no se... concuerda. Ajá, o sea, de las 5 alternativas, 4 podrían ser título y 1 no va a ser título, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cuál no podría ser título por ningún caso? El espacio y los planetas. Así es. Lo demás podrían ser porque se habla de Júpiter satélite, misión de la sonda Galileo, observaciones de Calixto y una misión de Lanza. Correcto. La pregunta 3, vamos. En el texto la palabra órbita tiene relación con... la respuesta es... recorrido. Así es. ¿Y dónde está órbita en el texto? No he visto la palabra. Acá está. La Acá sonda está, está en órbita. acá está. La sonda está en órbita. Está en recorrido alrededor de Júpiter. Por eso hace un rato les di un dato. ¿Cómo voy a saber que tiene relación, que es su sinónimo? Si se pudiera reemplazar en el texto. Acá está abajo. La sonda está en órbita alrededor de... Y lo que está pasando últimamente en los exámenes es que la palabra esa que te preguntan en el texto no está como acá con letras normales, sino suele encontrarse en negritas. ¿Me escuchan? Ya. Muy bien, gracias. Vamos a textos científicos. A ver, dice, estos textos hacen mención a temas relacionados directamente con diversas disciplinas científicas como la historia, la física, la economía, etcétera. Ya está. A ver, por favor, lean este texto que no tiene 3 preguntas, pero acá tiene también para completar. A ver, lean el texto. Es científico porque trata de una ciencia.
y se habla de la adrenalina, la ciencia debería ser la biología, la medicina. Ya, lean por favor, está cortito. Ya, 30 segundos más. Listo, necesito que alguien me ayude. ¿Alguien va a levantar su mano, por favor? Estoy levantando. A ver, Juan Alonso, te escucho. Ya, el texto trata... Perdón que te interrumpa. ¿Tú eres médico? No. No. ¿Eres bioquímico? No. No. ¿Pero puedes entender ese texto? Sí. Sí, ahí está, simple. Así que para no estar llorando, es que ese tema nunca lo he visto, no te importa. No es una prueba, lecturas, no es una prueba de conocimientos, es una prueba de comprensión. Todo, como decía hace un rato Xiomara, todos los datos están ahí. A ver, dime por favor, Juan Alonso, te escuchamos. Ok, primero el texto trata sobre la adrenalina, sus usos y sus efectos secundarios en general. Ya me fregaste. ¿Y qué son efectos secundarios? Pues sería como lo que no te beneficia. Ahorita no encuentro la palabra. Entonces sí sabes lo que hablas, pues. Sí sabes lo que hablas. Bien, bien, ¿no? Sí sabes lo que hablas, pues. Así es, habla de la adrenalina, dónde se produce, cuándo se produce, habla de todos sus beneficios. Y en el texto se habla más de sus beneficios o de sus posibles daños. ¿De qué se habla más? Más de sus beneficios. Claro, claro, más beneficios. Tiene un montón de beneficios, ¿no? Y lo grandioso es que
si bien es cierto que el cuerpo la produce de manera natural, también la adrenalina se produce ya de forma artificial, ¿cierto? Sí. Así es, que bueno. Dice que sí se produce. Contra el asma, haces una operación, glaucoma, etc. ¿Y cuáles son esos, lo que según tú, sus efectos secundarios o lo que también se llama efectos colaterales? ¿Cuáles son, por ejemplo? Ardor en los ojos. Ajá. Visión borrosa o depósito de Pero siempre o cuando hay un uso constante. un uso constante, claramente. Y a ver, una pregunta que no saben texto. ¿Este texto quién lo habría escrito, Juan Alonso? Un doctor. Ya, un médico debe ser, ya. Un Listo, médico listo, ya. Por favor. No, está bien. Ya, a ver, por acá, por favor, ponme el tema acá. Ponme el tema, escribe el tema. ¿La epinefrina o la adrenalina? Los dos son lo mismo. Ya. Póngale, por favor, acá tema, la adrenalina. Idea principal, Juan Alonso, dímelo, con tus palabras. Idea principal, los usos de la adrenalina. Ya, no, pero no tiene verbo, debería tener verbo. La adrenalina tiene diversos usos. Ya hay un verbo. Ya, tiene diversos usos, claro. ¿El título? El título, usos de la adrenalina. Y es listo. Lee, por favor, la pregunta 1 y dame tu clave. Ok. Sobre la adrenalina, señala la alternativa que contiene una falacia. Permíteme, ¿qué cosa es falacia? Es mentira. La falsedad, ya. ¿Cuál es tu clave? Yo había puesto es producida por el riñón, pero las glándulas renales, si no me equivoco, están cerca del riñón. Sí, claro. Están en el riñón. Entonces ahí, pues... un poco más, la E, para el Claro. También se denomina epinefrina verdadero. ¿Producido por riñón? Sí, por la glándula riñón. ¿Puede producirse como región al medio? Sí. ¿Es producida? Sí. ¿Qué cosa es el ébola, Juan Alonso? El ébola, enfermedad. Una enfermedad que produce hemorragia interna y produce la muerte. Felizmente que la detuvieron en África y no se hizo pandemia. Ya, pregunta 2, léela y dame tu clave. Okay. Una consecuencia negativa del uso de la adrenalina sería, como ya dije, sería el depósito de pigmentos en la superficie de los ojos. Solo 3. Solo la 3. La 4, perdón, la 3. El equivalente a arresto cardíaco sería paro cardíaco. ¿Y qué es un paro cardíaco? Es cuando tu corazón deja de latir. Así es, muy bien. ¿Y cómo te salvas? Rezando. Tal vez. Tal vez, no imposible. Sí. Tiene que ser con alguien que sepa de reactivar los latidos cardíacos, ¿no? Ya, sí. Muy bien. Por favor, preguntas hasta ahí. No me he dado cuenta que ya eran las 9. A los chicos que vienen a copiar, por favor, aquí en este texto, en el texto de acá, en el que hizo Xiomara, el tema aquí es la sonda Galileo. Y la idea sonda estadounidense Galileo. ¿Ah? ¿Qué me dices? La sonda estadounidense Galileo, les decía. Ya. ¿Y la idea principal cuál sería? Que la sonda Galileo están estudiando ¿qué? Los satélites de Júpiter. Saturno, ¿no? de Júpiter. Claro, la sonda Galileo está estudiando los satélites de Júpiter, ya está. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Preguntar? ¿Nada? Listo. Entonces, con todos ustedes, buenas noches, que tengan buena semana, será hasta el próximo lunes. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor.